Capítulo 96. Los huesos de tigre son uno de los mejores materiales medicinales conocidos en el mundo. El anciano del tigre de rayas blancas sonreía radiante y elogiaba ante un gran público, compuesto principalmente por discípulos visitantes, ancianos de rango inferior y sus invitados. Los grandes ancianos y maestros de secta que visitaban al tigre de rayas blancas tenían su propia recepción, así que personas como Ana, Celestia, Yavin y Julia se unieron al resto de los invitados de reinos inferiores en una recepción que parecía más bien un evento de marketing para los productos más destacados del tigre de rayas blancas. Productos medicinales a base de tigre y otros productos a base de huesos de bestias espirituales. Es bueno, declaró Julia. No se equivocan al presumir, aunque creo que cualquiera que esté un poco involucrado en la alquimia ya lo sabe. Yavin se encogió de hombros. ¿En serio? Sí. Julia se acercó un poco más para susurrarle solo al grupo. Pero los tigres de rayas blancas no son los únicos que producen huesos de tigre. El clan del tigre negro es igual de famoso, y suele ser más barato. ¿Más barato? Preguntó Yavin. Sí, entre un 10 y un 15%, si logramos hacer una compra grande al por mayor. ¿El tigre blanco no hace compras en grandes cantidades? Solo con las grandes sectas y las que consideran iguales. Las sectas menores como la nuestra tienen que comprar por pieza, y por eso es más caro. Julia explicó algunas curiosidades del mercado alquímico, aunque pareció divertir a Celestia. Julia parecía estar bastante involucrada e informada de los movimientos en los mercados de alquimia, en parte porque ahora que es anciana, la nieve verdeante le ha atribuido la responsabilidad de tratar con los diversos comerciantes y casas comerciales, y de vender sus productos alquímicos. Parece que lo sabes de primera mano. Yavin le guiñó un ojo, quizá en broma. Como si hubieras investigado este material en particular. Ah. Estaba pensando en producir píldoras de fertilidad masculina para mortales y cultivadores de reinos inferiores a gran escala, y quería comprar hueso de tigre para obtener energía extra. Yavin parecía completamente imperturbable ante lo que Julia acababa de decir, aunque Celestia no sabía por qué sentía una punzada de vergüenza ajena. Yavin simplemente preguntó con absoluta indiferencia. ¿Al final lo compraste? Todavía no. Me preguntaba si podría conocer a alguien aquí y conseguir un mejor precio. Yavin miró a su alrededor y sonrió. Bueno, entonces conozcamos mejor a nuestros excelentes anfitriones. Seguro que algunos discípulos y ancianos de menor rango tienen acceso a huesos de tigre. Podríamos comprárselos a un precio preferencial. El grupo en su mayoría se quedó allí y pronto tuvieron la oportunidad de mezclarse con algunos de los discípulos del templo de rayas blancas, una vez que se trasladaron a un restaurante cercano para comer y beber más. Ah, y me preguntaba cuándo conocería a la gente de la hoja verde. Un hombre alto y bastante bronceado habló, y se acercó a Yavin como si el espacio personal fuera una sugerencia. Saludos. Yavin ignoró el obvio desaire. No era un competidor, así que no había motivo de enfado. En cambio, fue y preguntó. Me temo que este no reconoce a este estimado caballero. Claro que no. Aún no soy famoso, pero lo seré. Soy Lunder Black, discípulo principal del tigre de rayas blancas. Yavin parpadeó al darse cuenta de que este hombre era el tercer hijo de Gurdra Black. Algunos de sus servicios de inteligencia e informantes destacaron una lista de posibles participantes, pero como se relacionaba con discípulos principales del cuarto y quinto reino, era una lista bastante larga e ilustre. Había muchas estrellas de la otra gran secta retadora, así que ciertamente no destacaba. Ah. ¿Eres parte del equipo competidor? El anciano sonrió con dulzura, y quizás esa arrogancia le resultaba demasiado familiar. Sí. Así que estoy aquí para decirles que los aplastaremos, declaró Lunder Black, y, por lo que se veía, el hombre estaba en el quinto reino. Fue el tono monótono y la mirada condescendiente. A sus ojos, no valían nada. Todos ustedes. En la primera ronda, se trató de una cacería en grupo de los diversos Wartigers del bosque de los 1000 Wartigers arcoíris. Lo máximo que podían hacer era robar cualquier presa de la hoja verde. No se permitía el combate directo. Ah. Haremos todo lo posible para que sea un desafío para talentos tan estimados como tú, respondió Yavin, esforzándose por fingir una especie de competitividad amistosa. Julia suspiró. Había demasiado del Gurdra Black mayor en el comportamiento de su descendiente. Lunder simplemente continuó. Bueno, ya está. Ya los conocí.
Los veré pronto, aunque dudo que vea a su gente en la segunda ronda, dijo Lunder, como si les declarara la guerra al resto de los participantes de la hoja verde. Jerra y Sam, ambos a pocos pasos de Yavin, sintieron la mirada del hombre y oyeron su desafío. Yavin se volvió hacia los participantes. Bueno, eso fue una introducción. Los 10 discípulos elegidos para participar parecían nerviosos. ¿De verdad es necesario? Celestia suspiró. Creo que le pidieron que se presentara a los demás participantes del torneo, explicó Julia. No era algo que le entusiasmara, así que aprovechó la oportunidad para declararles la guerra a todos. No es raro cuando uno quiere dejar una huella. A los ojos de las grandes sectas desafiantes, era una forma de ganar influencia. Hacer declaraciones audaces y ver a través de ellas. Tradicionalmente, una de las sectas retadoras es la que se alza con el primer puesto, continuó. Supongo que eso no cambia nada, ya que todos somos competidores. Así que, esfuércense al máximo. Julia les dio una palmadita a Jerra y Sam en los hombros, y ambos parecían algo nerviosos. Jerra, al menos, intentó aparentar confianza. Sí. Estaremos bien. Tundra se reunió con el resto de su séquito bastante tarde esa noche. Hubo bastante bebida y convivencia con los numerosos maestros de secta y grandes ancianos que se dirigieron a la ciudad de Fangara. Había bastantes rostros conocidos. Tanto Lord Baljuk como los discípulos del duque Adrián también estaban allí. De la lista de invitados, el tigre de rayas blancas invitó a casi todas las sectas vecinas, mientras que solo fueron invitados aquellos de cierta prominencia que venían de lugares lejanos. Su alojamiento era lujoso, aunque había otros más opulentos calle abajo. Celestia parecía contenta de tenerlo de vuelta, y fue la primera en iniciar la conversación y contar lo que hicieron durante todo el día. Tundra sonrió. Me suena bastante familiar con lo que hemos hecho a lo largo de los años. Sí, y es muy cansado. Celestia suspiró mientras apoyaba la cabeza en las almohadas. Los rellenos que usaron debían ser bastante raros y valiosos, porque eran excepcionales. Es muy cansado tratar con cultivadores que aún no han alcanzado su madurez. El regresor sonrió y se dio cuenta, en cierto modo, de que él tampoco era tan maduro. No hasta mucho más tarde en su primera vida. La mayoría de los cultivadores pasan por alguna variante de esa fase. No lo hice. Protestó Celestia con un puchero, y rápidamente hundió la cara en él. Eso es porque vienes de orígenes humildes. La vida en las clases bajas te asegura un crecimiento excelente, dijo Tundra. De hecho, ahora Tundra se preguntaba si el impulso que sintió en su primera vida, de convertir su secta en una gran secta, no era más que una ambición juvenil apenas disimulada. Visto desde esa perspectiva, significa que sus días de belicismo fueron solo un largo, largo período de crecimiento violento. Es aún más vergonzoso cuando se da cuenta de que tardó 10.000 años en superarlo. Por una vez, pudo comprender a sus hijos y descendientes. Debió ser difícil para ellos. Te sonríes a ti misma, dijo Celestia, con la cara medio cubierta por una almohada. ¿Qué pasa? El regresor rió entre dientes y decidió que a su esposa le gustaría el humor. Ah. Me estaba dando cuenta de que me llevó 10.000 años madurar y convertirme en un hombre sabio. Su esposa abrió mucho los ojos y luego también rió. La supresión mental del cultivo fue muy dura contigo, esposo. Puedes decirlo. Tundra tomó una taza de té de hueso de tigre local y se la bebió. Las versiones de té que se ofrecían en las distintas casas de huéspedes eran de mucha peor calidad que la que servía Lord Black, pero aún así tenía un leve efecto espiritual. Sintió que la sangre le bombeaba, y le iría bien para las actividades nocturnas. Pero por ahora, su mente todavía estaba en otra parte. Pensó en sus primeros 10.000 años y supo que había aprendido mucho de las luchas y los fracasos. Comprendió que los mejores cultivadores eran aquellos que fracasaban y lograban recuperarse. Mañana, cuando se reúnan con nuestra delegación, háganles saber que no tienen por qué ganar. Nuestro objetivo es simplemente hacerlo bien, y eso significa que los rangos medios son más que suficientes para nuestra causa. Espero que lo intenten, pero no me preocupa si fracasan. Celestia asintió, pero decidió no ser ella quien llevara el mensaje. Creo que tendría más credibilidad si lo oyeran del maestro de secta en persona. Siempre has dicho lo que querías decir, así que no veo por qué necesito que lo lleve por ti. Ah. Justo. Solo me temo que estoy ocupado con otras cosas. Política y redes, en particular. Ah, ¿sí?
¿Hay alguien a quien quieras conocer? Los objetivos personales de Tundra para este viaje eran bastante efímeros. Era más bien un viaje para socializar, y en su mente, la prioridad principal era establecer contactos. Esperaba conocer a los diversos ancianos, comerciantes y maestros de secta de las demás sectas. Si quería investigar a los Zuja, sería bueno tener contactos. No realmente, pero hay muchos grandes ancianos del séptimo y octavo reino de las grandes sectas retadoras presentes, y muchos serían una conexión valiosa. Ana no era una de las competidoras, pero fue bastante fácil hacer nuevos conocidos y amigos cuando se presentó como la hija mayor del maestro de secta Tundra Fox. Los discípulos, incluso en la secta del tigre de rayas blancas, eran increíblemente pragmáticos sobre cosas como las conexiones, por lo que pronto estaba charlando y mezclándose con algunos discípulos del tercer y cuarto reino de su secta anfitriona. Las bebidas eran baratas y abundantes. La secta del gran desafiante no quería que la vieran como tacaña al recibir a sus invitados. Así es la apariencia y el orgullo. Ana, admitió, tomó una taza o un jarro de más. Se sentía un poco mareada, aunque notó que el anciano Yavin y uno de los discípulos principales la vigilaban de cerca. Eso la hizo sentir segura, por lo que continuó la conversación con un par de discípulos internos que parecían estar tratando de conocerla para obtener algunos beneficios. ¿Cómo es ser discípulo de una secta grande y poderosa? Preguntó Ana. Estaba alimentando el ego denso que muchos de estos discípulos internos parecían tener, como si fueran uno con la secta. Cada frase parecía como si estuvieran alardeando de algo. Es un entorno increíblemente progresista y dinámico. Dijo uno de los discípulos internos más jóvenes, como si estuviera asombrado por su secta. Siento que cada semana aprendo algo nuevo o veo alguna técnica nueva realizada por nuestros superiores. Uno de los discípulos internos mayores no parecía tan entusiasmado. La situación es competitiva. Uno aprende a cuidarse las espaldas, los costados, y también a vigilar a los que van delante. Y también a desconfiar de las estrellas en ascenso. El menor parecía molesto. Vamos, hermano mayor. No es tan malo, y desde luego no es algo que debamos contarles a nuestros invitados. Es la verdad, joven. El tigre de rayas blancas es un lugar despiadado, y cada año al menos 50 discípulos mueren por conflictos internos. 50. A Ana le sorprendió. ¿Y, los ancianos simplemente lo permitieron? Son muertes que ocurren principalmente en competiciones internas, donde un luchador se niega a rendirse. El más joven intentó defender su honor. El ganador no tiene más remedio que obligarlos a luchar hasta que queden inconscientes. Ciertamente no es tan espantoso ni cruel como lo describió mi superior. El discípulo mayor gimió. Cada año, la familia Clawan, la familia Black y el clan Bullard matan a muchísimos, y sin embargo, nunca se hace nada. Menos mal que tu secta solo tiene una familia dominante. Facilita mucho los conflictos. Ana suspiró. ¿Alguno de ustedes puede mantenerse al margen? Mantenemos un perfil bajo, mi señora, y buscamos amigos en las altas esferas que nos defiendan. Así es como nos dignamos a sobrevivir en un lugar como este. O puedes ser explorado y unirte como miembro externo de una de las tres grandes familias. ¿Es difícil que te descubran como tal? Preguntó Ana. Claro. Las tres familias tienen muchísimos talentos y recursos. Lo último que quieres es ser un simple soldado y que te manden a la muerte, respondió el discípulo mayor. Las tres familias no son ninguna santa, y a veces fingen reclutar discípulos, solo para usarlos como carne de cañón. Llevo aquí 30 años y he visto morir a algunos amigos por ello. Ana volvió a suspirar. El vino la estaba afectando. Sentía que arrastraba las palabras y su visión no era tan clara como debería. El vino está un poco fuerte, admitió Ana, y leyó el contenido de la botella. Estaba hecho de calabaza, probablemente de una variedad local. ¿Recomendarías el tigre blanco a alguien como yo? Los dos se miraron y, tras un rato, respondieron. El discípulo mayor y más curtido decidió profundizar. Quizás. Pero, mi señora, ¿no es mejor ser el dragón en un estanque pequeño que ser uno de tantos peces de tamaño normal en el océano? Allí, en el tigre de rayas blancas, abundan aquellos con respaldos y familias como la suya, y sí, es más fácil que las tres familias los descubran, pero al final, el verdadero poder nunca abandona a las tres. Aquí también las cosas están podridas, ¿eh?
Sí, por fortuna, alguien de las tres familias te tiene mucho cariño, entonces las alturas que podrías alcanzar son impresionantes. Pero cuando eso sucede, el matrimonio suele estar en juego, y un no es la respuesta que darían. Incluso si ya estás casado. Ese es el mejor resultado, admitió el más joven. Ana lo encontró bastante deprimente, pero luego preguntó. ¿Pero entonces, por qué quedarse? ¿Porque es mejor que afuera? El vino definitivamente había afectado a los discípulos. Sus rostros estaban tan sonrojados como el de ella, y quizás por eso eran honestos. Si quiero sentirme bien, dejo la ciudad de Fangara, lejos de las tres familias, y camino por las calles de cualquier otro pueblo. Soy temido y respetado como miembro del Tigre de Rayas Blancas en todas partes. Puede que aquí sea un gusano, pero cuando camino a las otras ciudades soy un tigre. La mujer sonrió. ¿Así que sueles estar afuera? Siempre que podemos, aceptamos misiones, conseguimos puntos de mérito y nos esforzamos por pasar la mayor parte del tiempo lejos de la política de la secta, admitió el discípulo mayor. Incluso este viaje de regreso es solo para cumplir con nuestros deberes en el torneo. Si te unes a una secta con una política interna tan tensa, estar lejos hace maravillas. Los ancianos y las familias no te ven, así que no piensan en cómo pueden usarte, explicó el discípulo mayor. Ana sintió que había llegado a su límite y decidió asentir y agradecer. Por suerte, el Elder Yavin ya estaba cerca para ayudarla a regresar a casa. Mientras caminaba torpemente de regreso a su casa, lejos de ese restaurante y comedor lleno de vino espirituoso, se apoyó en el anciano en busca de apoyo. Gracias. No es nada. Considero que tus intentos de crecer son algo bastante interesante, así que me gustaría apoyarlos, respondió Yavin. ¿Crecer? Todo este viaje. Pero luego. Debemos llevarte de vuelta a nuestra posada. Capítulo 97. Gracias por su paciencia. Me estoy recuperando. El torneo comenzó como solían hacerlo. Un gran banquete, un discurso del maestro de secta Tugra del Tigre de Rayas Blancas, seguido de un discurso de un ministro honorario de la familia imperial. A continuación, un gong. Lo que siguió fue como casi 70 sectas, unos 700 cultivadores talentosos reunidos de las regiones cercanas y más allá, fueron conducidos a una gran sala de reuniones donde se establecieron las reglas. Tundra, como uno de los espectadores, aprendió las reglas sobre la marcha gracias a los locutores que hablaban con la ayuda de formaciones espirituales que mejoraban el sonido y el uso de la observación y formaciones ilusorias para espiar a cada uno de los distintos competidores. Las reglas eran las mismas que en muchas ocasiones anteriores. Los tigres de guerra de los 1000 tigres arcoíris se dividían en grados. Los tigres verdes eran los más débiles, con una fuerza aproximada del tercer reino, mientras que los tigres azules estaban en el cuarto. Los tigres amarillos eran un poco más fuertes, en el quinto, y los tigres rojos en el sexto. Cada competidor obtenía una puntuación basada en la cantidad de tigres cazados, y los tigres más fuertes otorgaban más puntos, aproximadamente 10 veces más por cada salto de grado. Todos podrían colaborar, pero al final, la puntuación se basa en el número de cabezas de tigre que cada uno presentó al panel. Quienes obtengan las 100 puntuaciones más altas pasarán a la siguiente ronda, donde se convierte en una competición entre sectas donde el equipo superviviente de cada una debe afrontar los grandes senderos del campeón tigre, un reino especial de la secta del tigre blanco. Los primeros 16 en cruzar y llegar al final de los senderos pasan a ser parte del arco de lucha final, al estilo torneo habitual. Habló con Yerra y Sam, y como sugirió Celestia, les dijo personalmente que solo esperaba que algunos de ellos llegaran a los grandes senderos del campeón tigre, y eso era suficiente. Los 16 primeros eran muy improbables, ya que había competidores en el quinto reino de muchas de las grandes sectas retadoras. Es una realidad injusta que los discípulos principales de las sectas más grandes no solo sean de un reino superior, sino también de mayor calidad. Tundra hizo todo lo posible para asegurarse de que fueran, en cada reino, tan fuertes como fuera posible. Los discípulos principales de las grandes sectas y las grandes sectas solían estar en el quinto reino, o en algunos casos excepcionales, incluso en el sexto. Muchas sectas menores ya les habrían otorgado el estatus de ancianos. Así es el mundo. Tenemos nuestro propio rincón de observación, sonrió Yavin. Por una vez, estoy entre el público, y no en la pista de competición.
Tundra encontró divertidos los comentarios de su anciano, que aún era relativamente nuevo, y también le evocaron recuerdos de cuando se acercó por primera vez al puesto. La primera vez que estuve entre la multitud, no sabía qué hacer. Yavin se sentó a su lado, mientras que Julia se sentó a su lado. Me temo que ya estoy mostrando síntomas de eso, maestro de secta. Siento que me tiemblan las manos y me late el corazón con fuerza, incluso sin estar compitiendo. Nunca se va, solo aprendemos a gestionarlo mejor. Su rincón de observación tenía espacio para 40 personas, y había 10 asistentes de pie para servirles comida y refrescos. Tundra le dio una palmadita en el hombro a su anciano. Con el tiempo, tú también verás a algunos de tus discípulos personales como a tus propios hijos, y a menudo, te compadecerás de sus éxitos, fracasos y dificultades, incluso si solo observas. ¿En serio? Preguntó Yavin. Hablé con algunos, y parece que muchos ancianos ni siquiera se molestan en aparecer. Ana y Celestia, aunque estaban sentadas al otro lado, escuchaban atentamente a la pareja. Tundra comprendió perfectamente la declaración de Yavin. Cuando vives miles de años, es muy doloroso invertir tu tiempo en alguien y verlo fracasar. Muchos ancianos son crueles, pero incluso siendo crueles, aún quieren triunfar, porque sus discípulos siguen siendo parte de ellos, aunque les cueste admitirlo. Yavin parpadeó mientras se tomaba un momento para digerirlo. Parece que muchos ancianos no son tan despiadados como dicen. Es una defensa, una forma de proteger la solidez de sus mentes y la claridad de sus corazones. Nuestras almas son frágiles, y sentimos los fracasos de aquellos a quienes ayudamos a levantarse. Tundra pensó en su propio maestro de secta. Su maestro de secta y padre adoptivo fue un hombre decidido y centrado en su juventud. Le preocupaba constantemente que Tundra desperdiciara sus increíbles talentos. Solo se tranquilizó más tarde, cuando pronto descubrió que Tundra tenía la mente clara y podía mantener la concentración. Quienes son duros contigo día a día, para garantizar que tu entrenamiento y habilidades estén a la altura, son quizás los más amables en tu interior. Tundra pensó con nostalgia al comenzar la competición. Los bosques eran bastante extensos. La presencia de unas formaciones espaciales inusuales creadas por los antiguos maestros significaba que, a pesar de su engañosa apariencia de tamaño relativamente mediano desde lejos, era mucho más grande desde dentro. Pero se sentía feliz. Miró a Julia y a Yavin, y supo que había criado a dos buenos ancianos. El hecho de que ambos manifestaran preocupación por los discípulos era señal de que deseaban el éxito de la secta y sus discípulos, y eso es importante. Tenía grandes esperanzas puestas en ellos y esperaba impulsarlas aún más. Y los competidores partieron a cazar a los Wartigers. Ana no sabía que algún día estaría lista para competir en tales torneos. El anterior reino del tesoro no estaba tan mal, porque no había una multitud masiva y el lugar de la competencia estaba aislado del resto del mundo. Pero allí, en la grada, con tantos espectadores, se preguntó si podría soportar competir en un entorno así. No eres la única. Celestia, de alguna manera, leyó su mente y dijo lo que ambas pensaban. Nunca he estado en una competición tan grande. En realidad, hay torneos más grandes, sin duda, pero los organizados por las grandes sectas o el emperador son eventos exclusivos a los que solo pueden asistir aquellos con conexiones. Para personas relativamente desconocidas como Ana o Celestia, la posibilidad de conseguir un asiento era prácticamente nula. Se dice que la mayoría de la gente común solo puede apostar por la oportunidad de ver los torneos de los grandes retadores, y sería el momento culminante de su vida, una historia que repetirían para siempre. Así es como se crean los héroes y los villanos, ya que los actos heroicos y las hazañas de los competidores se exageran hasta el enésimo grado al ser repetidos por un espectador a un oyente claramente celoso pero aún hambriento, que los exagerará aún más cuando les cuente la historia a quienes los escuchan. Muchos de los asistentes a este torneo han esperado este día. El Tigre Blanco solo lo organizaba cuando su oráculo de hueso de tigre predecía una fecha auspiciosa, un suceso desafortunadamente poco común que ocurre una vez cada 10 o 20 años. Si ella se uniera a una secta así, se esperaría que compitiera. Una vez más, de alguna manera, su madrastra le leyó la mente. Sinceramente, dudo que nos elijan como candidatas. Quienes trabajan en este campo tienen un carácter despiadado, algo de lo que ambas carecemos. Ana parpadeó al darse cuenta de que Celestia también estaba pensando si alguna vez se opondría. No sabía que tuvieras talento para leer la mente, Lady Gale.
Celestia se tapó la boca con los dedos, pero Ana aún percibía que se reía. Para nada, solo que soy más sensible a ciertas, ¿cómo decirlo? Emociones. Pensamientos. Es como si pudiera oírlos. No sabía que los linajes hicieran eso. Yo tampoco, repitió Celestia. Pero me alegro de que seas tú quien lo tenga. No los demás, y se estremeció al pensar en el tipo de abuso que Lady Mistborn y Lady Asteart podían infligir con tanta sensibilidad emocional. La sexta esposa no respondió, pero siguió atenta a la batalla. La pantalla ilusoria mostraba a Sam y Jyrra abatiendo a un Wartigre azul. Fue una batalla más dura de lo que todos esperaban. Los Wartigres tenían una resistencia impresionante, y sus pieles y cueros les conferían una cualidad resbaladiza. Aquellos con energías espirituales poco formadas notarían que sus pieles se desprendían como si estuvieran recubiertas de una capa de aceite. Ana estaba en el cuarto reino, el mismo reino principal que Jyrra y Sam, y aún así no se imaginaba manejando a Wartiger con la experiencia que ambos tenían. Celestia pareció estar de acuerdo y volvió a hablar con sus pensamientos. Me costaría mucho superarlos. El maestro de secta los envía a menudo en misiones, lo que implica mucha experiencia práctica. Pero no seas demasiado dura contigo misma, Jyrra y Sam son excepcionales, incluso entre los cuartos reinos. Ella asintió y, por curiosidad, ajustó la formación ilusoria frente a ella. Cambió para revelar las otras sectas de rango medio, y entonces quedó claro que Jyrra y Sam estaban un paso por encima del resto. A menudo me pregunto qué tan protegida estoy. La formación cambió nuevamente y ahora mostró el desempeño de las sectas pares del Tigre Blanco. Ana se quedó mirando. Ella se quedó mirando un rato más. Parpadeó y miró a Celestia, quien todavía estaba disfrutando felizmente de la actuación de Jyrra y Sam. Pero Ana no podía apartar la vista de los genios de las grandes sectas retadoras. Vencían a las bestias espirituales del quinto reino con mucha mayor facilidad. Poseían linajes y artefactos espirituales que dificultaban que alguien sin la base adecuada replicara sus acciones. La multitud estaba enloquecida. Vitoreaban. Había una red de apuestas legal y oficial, con una generosa comisión para el Tigre Blanco. Ah. Su padre notó que miraba a los demás competidores. ¿Impresionada? Ana asintió. No sabía cómo igualar esa capacidad. La forma en que algunos movían su cuerpo era completamente antinatural. Los linajes y las herencias son injustos en el cuarto y quinto reino. Tundra sonrió. No le des demasiada importancia, querida hija. Cualquier ventaja que te confieran es temporal. Todo se consolida en los reinos superiores. Ana sintió como si esa frase viniera de una torre tan alta que claramente ocultaba lo insalvables que parecían estas diferencias a ras de suelo. Para el gigante, un paso no es más que un paso, pero para una hormiga, un paso es una colina que uno pasa años escalando. Puede ser cierto, pero la primera hija se esforzó y se negó a creerlo. La pantalla ilusoria de Ana se movió un poco más, y ahora veía la actuación de Lunder Black. El chico era claramente mucho más experimentado con los Wartigers y los manejaba con gran maestría. Derribó a un Wartiger del quinto reino de un solo golpe, y ya estaba llamado a liderar la manada. Fue bastante gracioso que el Tigre Blanco mostrara una tabla de puntuaciones especulativa, aunque no fuera la puntuación final. Al fin y al cabo, la puntuación final solo se obtiene cuando se presentan las cabezas de tigre para su evaluación. Sin embargo, Yavin parecía bastante preocupado y Ana pudo captar inmediatamente la discusión. Deberían enfrentarse entre sí en algún momento a mitad de camino, especuló Yavin. Tundra asintió. Han estado conservando bien su energía. Ana no pudo evitar preguntar. ¿Qué va a pasar? Hay un número limitado de Wartigers. Cuando no haya más Wartigers, ¿qué crees que ocurrirá? La primera hija no podía creer lo ridículo que sonaba. No es una prueba de habilidad. No es una prueba de la capacidad de uno para matar bestias espirituales poderosas. Es una prueba de habilidad, le respondió Tundra. Pero no la habilidad que ella creía que ponía a prueba. Suspiró y se preguntó con sinceridad. ¿Existían realmente sectas que no fueran tan violentas y crueles? ¿De verdad quería vivir en sectas con esos valores? Es una recreación justa y apropiada de la vida en la selva y de la vida en su conjunto. Quizás puedas cazar tu comida, pero aún así la perderás si no puedes defenderla de los oportunistas. Igual que los Wartigers.
Poderosos depredadores, pero al fin y al cabo, también son presas. Incluso los cazadores deben tener cuidado con los carroñeros y los superdepredadores. Capítulo 98. Los de la nieve verde se movían a una distancia relativamente cercana unos de otros, nunca demasiado lejos, ni demasiado cerca tampoco. Cada batalla entre cultivadores es una apuesta. ¿Vale la pena el premio? ¿Es dura la batalla? ¿Me dejará herido y otros podrán aprovecharse de mí? Es un hecho no desconocido para los competidores de Verdant Snow, y para los dos discípulos principales, la estrategia clave era esencialmente simple. Podrían no ganar si fueran atacados por poderosos del Quinto Reino, pero harían que la batalla fuera tan dolorosa y prolongada que los haría vulnerables a los otros quintos reinos de las otras grandes sectas retadoras. Estos competidores podrían hacer ese cálculo y sopesar las desventajas, y comprender que no vale la pena perseguir su relativamente modesto premio. También fue un recordatorio doloroso y aleccionador de la vida como mortales. Que los poderosos los ignoran porque no vale la pena molestar a quienes sí se preocupan por cosas más idealistas como las leyes y el orden social. Que incluso las ofensas triviales pueden ser usadas como motivo para que otros les causen problemas. ¿Estarán bien?, preguntó Ana. No lo sabemos, respondió Yavin. Los Wartigers eran ahora más difíciles de encontrar. Muchísimo más difíciles, y la atención de los principales competidores, los de las grandes sectas retadoras, se centró en quienes los rodeaban. ¿A quién podrían robarle? Fácilmente. Era algo común en el pasado, tan predecible. Muchos de los competidores más débiles formaron rápidamente grupos para proteger su parte, pero incluso ellos buscaban robarse entre sí. Los competidores calcularon y sopesaron sus riesgos, y Tundra sabía que muchos querrían probar suerte con el novato del barrio, ya que era un elemento desconocido de la competencia. Había 4 grandes sectas retadoras principales participando en este torneo, además de los anfitriones. Naturalmente, fueron los primeros en poner a prueba el temple de los demás. En lo más profundo del bosque de los 1000 tigres de guerra arcoíris se encontraba un manantial de un verdor eterno. Las energías espirituales del manantial eran densas y poseía un fuerte componente de madera. Esto atraía naturalmente a los tigres de guerra y a las bestias espirituales menores que se convertían en presas de estos. Durante las competiciones, es uno de los muchos puntos de referencia donde suelen producirse encuentros. Hace tiempo que quería conocer al supuesto joven genio, hijo del famoso alquimista Gurdra Black. Es impresionante cómo has tomado la delantera en tu propio terreno. El hombre sostenía 2 espadas a la espalda, mientras sus compañeros custodiaban su botín de cabezas de Wartiger. Lundar Bla ni siquiera se inmutó. Era el líder de la delegación del Tigre Blanco. Las 3 familias principales supuestamente se turnaban el liderazgo de estas competencias, y lo usaban como una de las muchas maneras en que competían entre sí. Si estás aquí para luchar, haz tu movimiento. Naturalmente. El hombre, Kandor Greyenge, no era mucho mayor que Lundar Black, y también pertenecía a la escuela de la espada oscilante. Las espadas gemelas brillaban con energías espirituales y su figura se difuminaba entre las efímeras apariciones. La batalla entre los grandes retadores había comenzado. Desde lejos, Ana se preguntó si alguien se aprovecharía de ellos, pero era bien sabido que si se encontraban con alguna de las grandes sectas desafiantes, estarían en problemas. Ella miró alrededor de la enorme galería de observación y echó un vistazo a lo que todos los demás estaban prestando atención. La batalla entre los 2 quintos reinos de los grandes retadores brilló en la formación ilusoria, sus movimientos son tan rápidos que es difícil distinguir algo. Naturalmente, Ana recurrió a su padre y al anciano Yavin en busca de información. ¿Quién gana, padre? Tundra se sentó y se encogió de hombros. Es difícil decirlo. Hasta ahora parecen bastante iguales. Las cienalas del bosque, comúnmente conocidas como las cienalas, son una secta de cultivo bastante esotérica centrada en el bosque y con un uso intensivo de ciertos insectos y gusanos como armas espirituales. Son famosos por ser un importante proveedor de todo tipo de bichos e insectos exóticos con fines medicinales y tóxicos. Stave armó un Peak, una secta fuerte y elementalmente neutral con un gran enfoque en la fuerza de combate, y también bastante conocida por su fuerte industria de cueros y pieles. También está la Escuela de la Espada Oscilante, una secta centrada en la espada que, además, contaba con una sólida rama de fabricación de espadas, además de minas y fundiciones.
Se la considera la más poderosa de las grandes sectas retadoras, debido a sus profundos vínculos con la Torre Cortadora de los Cielos. Quizás, fue esta confianza la que inspiró a Kandor Greyedge a desafiar a Lundar Black a una batalla. Luego está la que se considera la más débil de las 5 grandes sectas desafiantes actuales. La secta de las miríadas de verdades y las nubes fluyentes, más conocida como la secta de las nubes verdaderas. Se la consideraba principalmente una secta centrada en lo académico, que prefería la comprensión de textos antiguos y el estudio de las escrituras a las artes del combate. Aún así, Padre decía que su inmenso conocimiento significaba que sus discípulos a menudo eran capaces de contrarrestar a oponentes difíciles y más fuertes con habilidades y técnicas inusuales. ¿Tienes favoritos, padre? Aparte de los nuestros. Tundra se sentó y encontró esa pregunta interesante. Políticamente, sería peligroso proclamar favoritismo entre los grandes impostores. Pero supongo que le tengo bastante cariño a la secta Nubes verdaderas. Fueron de los primeros en intentar razonar conmigo, en lugar de luchar directamente contra mí. Solo por eso, los veo con buenos ojos. No recuerdo que hayamos luchado jamás contra una gran secta rival, dijo Ana, un poco insegura de lo que quería decir su padre. Tundra parpadeó unas cuantas veces, tal vez fue un desliz de la lengua. Celestia, sentada entre Ana y Tundra, decidió responder. Probablemente solo sea un sueño. Las luces intermitentes en la pantalla finalmente se detuvieron, y Lundar Black se puso de pie imperiosamente, a pesar de que sus brazos estaban cubiertos de cortes. La espada izquierda de Kandor Greyedge estaba rota, y parecía tener cortes y contusiones por todo el cuerpo. Algunas de sus túnicas estaban rasgadas por marcas similares a garras de tigre. Parece que los colmillos de Lord Black han sido bien recibidos, respondió el hombre, visiblemente derrotado. Vámonos. Lundar Black frunció el ceño al ver cómo una garra espiritual le cortaba la huida. Dije que podías irte. ¿Viniste a luchar y te marchaste sin entregar tu parte del premio? Ah. Solo veo 2 guerreros heridos que son presa fácil. Una mujer esbelta, cubierta con una túnica de piel de oso, sonrió. ¿Por qué no luchan ustedes 2 juntos contra mí? Así, quien gane se quedará con todas nuestras cabezas de jabalí. Kandor Greyedge escupió un montón de saliva al suelo mientras, de alguna manera, recuperaba otro juego de espadas. Típico comportamiento de un oso descerebrado. Como si eso tuviera sentido. Lundar Black sonrió. El oso cayó en la trampa. Los insultos de ambos parecieron surtir efecto, pues la expresión de la mujer ardía de furia. ¿Trampa? ¿Estaban esperando a que apareciera? No. Respondió Kandor. Sí, enfatizó Lundar. Lo estábamos discutiendo mientras peleábamos. Sinceridad pareció completamente ofendida. Como si fuera a conspirar con alguien como tú. Lundar Black se encogió de hombros. Precisamente por eso sería un buen plan. Kandor miró fijamente a la mujer. ¿De verdad le crees a este hombre intrigante? No, y no importa. Lo que importa es quién gane, y seré yo. Desde lejos, Ana no pudo evitar fruncir el ceño ante el tipo de egos masivos que lideraban las 5 grandes sectas desafiantes participantes. Celestia, sin embargo, dio un buen consejo. El tipo de persona que muestran es lo que proyectan. La mayoría de estos genios deben mantener cierto orgullo para asegurarse de que las otras sectas no los intimiden. No te fijes demasiado en cómo se comportan los competidores en los torneos, ya que mucho de lo que muestran es más un espectáculo que cómo se comportan en su secta. En cambio, presta atención a quienes los rodean. Si se ven tranquilos, preocupados, ansiosos o estresados, ¿y quiénes son los que los estresan? Ana miró a su madrastra y se preguntó, ¿cómo lo supiste? Conocí a tu padre en un torneo. Su comportamiento durante la competición no refleja su comportamiento tras bastidores. Creo que eso les ocurre a la mayoría de los genios. El mundo tiene expectativas, y muchos tienen que estar a la altura. La batalla entre los 3 grandes genios de las grandes sectas desafiantes era lo que casi todos prestaban atención. Pero para los competidores de la secta de la nieve verde, los problemas llegaron como se esperaba. Uno de los jóvenes maestros de una secta de tamaño mediano, la secta Espadas de Marfil, estaba en el 5.º reino inferior y encontró apropiado burlarse de la secta de la nieve verde. Da la casualidad de que tengo mucha suerte de encontrarme con los nuevos participantes de este torneo. El joven maestro Eran Boru sonrió, con los brazos extendidos, como si estuviera seguro de su victoria.
El hombre tenía una espada característica hecha con los huesos y colmillos de un mamut Greyskull, probablemente del quinto o sexto reino. Yerra replicó. Es una suerte habernos topado con el joven maestro Borus. Vi un tigre de guerra del quinto reino en esa dirección. Era demasiado fuerte para nosotros, así que lo dejamos. Era mentira. Descubrieron las intenciones del joven maestro en el momento en que el grupo de la espada de marfil les bloqueó el paso. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Sería tan amable de guiarme hasta mi presa? Desafortunadamente no. Mis habilidades de rastreo son mediocres, pero seguro que un experto como el joven maestro puede con ello. Yerra intentó de nuevo calmar la tensión y ganar espacio. Pero a juzgar por el comportamiento de la otra parte, fue inútil. Oh, no, jadeó Ana mientras miraba la pantalla. Celestia le tomó la mano. Miró rápidamente a su padre y a Yavin buscando consuelo. ¿Estarán bien? Tundra simplemente respondió. Ten fe en tus hermanos y hermanas. Su entrenamiento no fue en vano. Aprecio que me hayas señalado otro jabalí, pero parece que tienes un buen botín, declaró el joven maestro. Yerra y Sam estaban en la cima del cuarto reino. En una batalla contra un quinto reino, tendrían que trabajar juntos. El resto del equipo era una mezcla de reinos del tercer y cuarto inferior, y no podrían contribuir en una pelea contra el joven maestro. Todavía no. Quizás llegaron unos cuantos años o una década demasiado pronto. Yerra sonrió. Es una colección modesta, joven maestro Borus. Creo que la colección del joven maestro es superior. Ser superior es ser superior, pero los números son una cualidad en sí mismos. Y resulta que me gustaría tener más. Vamos. Declaró el joven maestro, y la batalla comenzó. Yerra y Sam sabían que no tenían que ganar. Solo necesitaban hacerle la vida extremadamente difícil al joven maestro, de modo que otros competidores cercanos decidieran aprovecharse de su debilidad. Así que Sam metió la mano en su bolsa espacial y sacó una larga lanza de plata, la lanza de fisura plateada, un tesoro clasificado en el quinto reino superior. Ya que el joven maestro tiene en la mira nuestra modesta cosecha, debo hacer todo lo posible para que sea un buen espectáculo. Ah. Tundra miró a Yavin con cierta diversión. La preparación de los discípulos para el torneo estaba en manos de los ancianos, e incluía el equipo. Tundra no iba a controlar al detalle qué equipo llevaría cada uno al torneo. Supongo que esto es obra tuya. Yavin se sonrojó levemente e intentó explicarse. Pensé que estarían mal equipados sin algunas de nuestras reliquias y tesoros. Dada nuestra reciente mejora financiera, podemos permitirnos ser un poco eufóricos. El maestro de secta simplemente se giró para observar cómo los ataques espirituales de Sam impactaban contra el escudo protector del joven maestro. Se quedó pensativo. Bueno, el joven maestro seguramente tiene sus propios tesoros. Yavin asintió. Claro que sí, pero dudo que use un tesoro en una secta de rango medio como la nuestra. Es una carta de triunfo, y sería un insensato si la usara contra nosotros. Los ataques de Sam lograron alejar a los discípulos de las espadas de marfil, aunque ambos bandos resultaron prácticamente ilesos. G. Pensar que una secta recién unida tiene los medios para desplegar un tesoro del quinto reino. El joven maestro claramente no estaba contento, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que sería una pérdida si presionaban. Había otras presas más fáciles. En presencia de tan ilustres expertos y genios, ¿cómo podríamos venir desprevenidos? Respondió Sam. HMPH. Vamos. El joven maestro detuvo el ataque. Si presionaban, Sam probablemente podría causarles muchas pérdidas. Tundra asintió. Tu estrategia funcionó. Veremos si funciona aún más. Resultó que Yerra y Sam se toparon con los competidores del Pico Tormentoso, por lo que decidieron colaborar. Algunas sectas más pequeñas intentaron desafiarlos, pero tras intercambiar algunos movimientos exploratorios, decidieron retirarse. En otro lugar, la batalla entre los tres genios llegó a su fin, con las garras celestiales de Lundar Black dominando a los otros dos. Tanto Candor Filogris de las espadas oscilantes como la mujer del pico montículo del oso fueron derrotados. Resultaron heridos en la batalla, pero lograron huir con al menos algunos de sus cráneos de tigre de guerra. La ventaja de Lundar Black ahora era inexpugnable. Aún así, la suerte de Yerra y Sam fue puesta a prueba una vez más. Porque Candor Greyedge, aunque herido, estaba bien en el quinto reino, no era un cobarde.
Es una desgracia para ti encontrarte conmigo, declaró Kandor Greyenge, mientras sacaba 2 espadas más. No tenemos nada en contra de las espadas oscilantes, dijo Yerra. Sin duda, no hay necesidad de esto. No lo somos. Pero es la costumbre del mundo que mis inferiores actúen como peldaños. Yavin suspiró. Qué lástima. Incluso si fuera yo contra el joven maestro, sería todo un reto. Está herido, replicó Tundra. La batalla con Luntar Negro y la señora del montículo del oso no le hizo ningún favor. Ana pensó que todo aquello era triste. Los cultivadores, por la necesidad de demostrar su valía y obtener méritos, se esfuerzan tanto para pisotear a tantos otros. ¿Existiría un mundo donde los cultivadores pudieran vivir en paz? No. Probablemente no lo hubo. No era momento de pensar en esas cosas. Si quería la paz, debía prepararse para la guerra. Pero fue en ese momento cuando se produjo una enorme e inusual explosión. A Tundra le hirvió la sangre al sentir la energía de la explosión, y sus ojos se dirigieron de inmediato a escudriñar el bosque de los 1000 tigres de guerra arcoíris. El pánico fue inmediato. La fuente no era uno, sino 3 Wartigers mutantes, infectados por el parásito Zuja. 3 poderosos Wartigers mutantes, adentrados en el 7º reino superior, atacaron a la ya herida ama del montículo del oso y arrasaron con el resto del grupo como si nada. ¿Cómo pudieron? La mayor parte del grupo estaba en el 4º reino, y ante el poder de un tigre de guerra del 7º reino, sus defensas fueron en vano. Solo la señora sobrevivió. Una poderosa barrera protectora le brindó segundos cruciales para activar más objetos defensivos y huir. O al menos, intentar huir de una criatura 2 reinos por encima de ella. Al otro lado de la galería de observación, uno de los grandes ancianos del pico montículo del oso gritó. Maestro de Septa Tugra, ¿qué locura es esta? Su poder inundó el mundo temporalmente como una marca de su ira. Pero esto también fue interrumpido por una segunda serie de explosiones. Esta vez, derribó la formación que suministraba información a cada una de las formaciones de pantalla. Los cristales de visión y los jades estaban vacíos. Un instante después, el mismo gran anciano se adentró en el bosque de los 1000 tigres de guerra arcoíris y se estrelló contra el tigre de guerra mutante. Tundra suspiró. Los Zuja ya deben estar atacando a otras sectas. Una vez que Tundra comprendió que el objetivo de Zuja era el conflicto, se hizo obvio que querían que este evento se convirtiera en un baño de sangre donde las grandes sectas desafiantes tuvieran una causa justa para luchar guerras sangrientas entre sí. Aunque ya no podía ver el bosque a través de las formaciones de observación, aún poseía una ventaja clave que otros no tenían. Su excepcional sentido de las energías de los Zuja, y ya podía saber qué buscaban. Lo mejor que puede hacer ahora es minimizar la mala sangre. Examinó el bosque por donde pudo, y había 3, y 2 más se dirigían a otro lugar. Los mutantes Wartiger tenían sentidos agudos y podían identificar a los oponentes más fuertes. Así que uno se dirigió hacia los competidores más fuertes, y otro hacia Kandor Greyenge. Yavin, Julia, vigilen al grupo. Iré corriendo a ayudar, dijo Tundra. Yavin y Julia asintieron. Tundra activó de inmediato sus habilidades de movimiento y corrió a ayudarlos. La bestia aterrizó justo detrás de Kandor Greyenge, y sus espadas protectoras se arremolinaron para bloquear las garras del gigantesco tigre de guerra mutante. El mundo mismo pareció desgarrarse ante las poderosas garras espirituales. Las espadas del joven heredero se hicieron añicos de un solo golpe, y la fuerza del ataque las hizo volar a todas. Aún así, maldijo. Locura. ¿De dónde salió este gatito loco? Yerra y Sam sabían que no era buena señal y rápidamente hicieron huir al grupo. Dejen atrás las cabezas de los tigres de guerra. Gritó Sam, agradeciendo que el tigre de guerra claramente tuviera los ojos puestos en el joven maestro de las espadas oscilantes. Corran, corran, corran. Yerra y Sam se movieron. Con sus habilidades, probablemente podrían detener un golpe. Y solo uno. El joven maestro claramente entró en pánico por un momento, pero recuperó el equilibrio rápidamente al mirar a su alrededor. El mutante gigante lo observaba, como si se preparara para atacar de nuevo. Gato ingenuo. Tengo suficientes talismanes protectores para bloquearte todo el día. Se burló Kandor Greyenge y fingió valentía frente al jabalí. Fue una jugada inteligente, porque los jabalíes suelen confundir la valentía con la fuerza.
En ese momento, se oyeron algunas explosiones más, y por todo el bosque, algunas de las cabezas de Wartigre rojo reunidas se transformaron en nuevos Wartigres Zuja mutantes. Había gusanos parásitos latentes ocultos en sus cabezas, esperando su momento. Estos eran más débiles que los 3 mutantes del séptimo reino, pero aún pertenecían al quinto. A diferencia de los Wartigers, más predecibles, estos mutantes intentaron devorar a sus contendientes. Los ancianos de las distintas sectas se dieron cuenta de que tenían que intervenir. El gigantesco tigre de guerra mutante desmintió al joven amo y cargó. La bestia casi atacó con un segundo golpe, pero esta vez las garras no encontraron carne ni talismanes protectores. En lugar de eso, se estrellaron contra las duras paredes de acero. Joven maestro Greyege, quédese detrás de mí. Le daré tiempo para que llegue su anciano. Tundra permaneció de pie mientras su barrera de acero soportaba los embates del mutante Wartiger. Siseaba de forma antinatural, una serie de sonidos no aptos para las gargantas de los tigres. El rugido del Wartiger era opresivo, y los cultivadores menores de los alrededores se sintieron conmocionados y sus mentes confusas. ¡Ah! El joven maestro gritó de forma un tanto inapropiada, quizá por miedo. Pero solo duró un breve instante, pues otro artefacto se activó en él y su corazón se aquietó. El Wartiger mutante intentó atravesar las barreras protectoras de Tundra, pero fue en vano. Empezó a darse cuenta de que estaba superado e intentó huir. Pero el regresor no iba a dejar que el tigre se fuera y amenazara a alguien más. Una cadena espiritual que parecía una cadena gigante se enrolló alrededor de la carne del jabalí y tiró de él. Justo a tiempo para que el anciano de las espadas oscilantes llegara unos instantes después. La furia del anciano se desató sobre el verrugoso tigre y las afiladas cuchillas del gran anciano lo convirtieron en polvo. Absurdo. El gran anciano de las espadas oscilantes estaba en el octavo reino, y claramente estaba ocupado con otra cosa. El hecho de que se retrasara era señal suficiente. Pensar que casi perdería al hijo de mi maestro de secta en un evento bajo mi cuidado. Este humilde señor le agradece, Lord Fox. Tundra asintió. No hice mucho más que contener al mutante. Hay muchos más, gran anciano. Creo que deberíamos intervenir. En efecto. Joven amo, venga conmigo. Tenemos que cazar unos tigres rebeldes. Capítulo 99. La batalla estaba prácticamente ganada una vez que los grandes ancianos de las sectas retadoras actuaron. Los guerreros tigres mutantes no pudieron hacer frente al poder de los ancianos del octavo reino. La caza fue rápida, pero, por desgracia, demasiado lenta. Los pocos momentos en que los grandes ancianos estaban distraídos u ocupados con otros asuntos se tradujeron en heridos y muertos. Muertes innecesarias. Unos cuantos discípulos desafortunados, algunos vástagos heridos. Algunos muertos. El maestro de la secta llamó a los invitados para aplacar sus emociones, pero era más bien una sala de sondeos. Muchos ancianos gritaban, y claramente, el tigre de rayas blancas no tenía más remedio que aceptarlo. Al final, aunque las muertes eran tristes, sus sectas sabían que la muerte acechaba en cada esquina. Así era la vida de un cultivador. Tundra permaneció de pie y apenas dijo nada, pero centró su atención en las acciones de las grandes sectas retadoras. Alguien introdujo parásitos poderosos en los Wartigers e incluso creó una especie de puerta espiritual para enviar a los mutantes gigantes al bosque. Todo para incitar al conflicto. El gran anciano de Vermouth no estaba presente. Tundra supo que la joven ama había resultado gravemente herida en la batalla contra el tigre de guerra mutante y que ahora se encontraba bajo cuidados intensivos. Los mejores sanadores del tigre de rayas blancas estaban trabajando en el caso, y Tundra esperaba que tuvieran éxito. Podría desatar una guerra si ella muere. Quizás no inmediatamente, pero las relaciones se deteriorarían y se desataría una espiral descendente. Hay traidores entre ustedes, maestro de secta Tundra. El mismo gran anciano de las espadas oscilantes acusó tras una de las primeras oleadas de quejas. Tundra imaginó que el mismo gran anciano no sería tan paciente ni comprensivo si el joven maestro Kandor Greyege muriera en ese bosque. No recordaba exactamente qué había pasado con este torneo. Era demasiado pronto en su primera vida, y su atención estaba en otra parte. Pero había una guerra entre las espadas oscilantes, el tigre blanco y también el montículo del oso. El gran anciano del montículo del oso irrumpió con una expresión horrible. Maestro de secta Tundra. Exijo que asumas la responsabilidad de esta atrocidad. Tundra suspiró.
La joven señora no sobrevivió. Yavin y Julia estaban de vuelta en sus casas de huéspedes, y la seguridad era máxima. Nadie sabía si habría otro incidente. Dos ancianos del Tigre de Rayas Blancas corrieron a informar. Pudimos salvar a la mayoría de ellos, pero desafortunadamente la joven señora no lo logró. El maestro de Septa Tugra se puso de pie e hizo todo lo posible por mostrarse comprensivo y solemne. Gran anciano, venga, hablemos en privado. Soldado. Soldado. Rugió. La dueña del pico del montículo del oso ha muerto. Lo único que falta ahora es la sangre de los culpables. Una investigación y una ejecución pública. Por supuesto, dijo el maestro de Septa Tugra. Ya se está llevando a cabo una investigación. Seré parte de los investigadores. Declaró el hombre, ignorando lo que hubiera sucedido. Esto concierne a nuestros preciados descendientes. Era un espectáculo horrible, y los ancianos del pico montículo del oso unieron fuerzas con las demás sectas que habían perdido discípulos por el ataque mutante. Las sectas que escaparon casi ilesas pronto comprendieron que no era buena idea quedarse mucho más tiempo, así que retrocedieron y abandonaron la sala de reuniones. Solo quedaron los grandes ancianos de la secta del Gran Desafiador y los ancianos de las sectas agraviadas. Y el zorro de la tundra. No era de los que se marchaban. No cuando Zuja claramente quería que esto sucediera. Sus sentidos espirituales ya buscaban a Zuja entre los visitantes, pero no encontraron a nadie. Tampoco había ninguno entre los ancianos mayores y el maestro de la secta del Tigre de Rayas Blancas. Así que, por una vez, no parecía que el liderazgo del Tigre de Rayas Blancas se hubiera corrompido. Las tres grandes familias estaban presentes y parecían igualmente perturbadas. Me sorprende que te hayas quedado a escuchar los procedimientos. El gran anciano de la espada oscilante vino a hablar con él una vez más. Se encontraron brevemente durante los banquetes e intercambiaron algunas palabras de bienvenida. Si Tundra no recordaba mal, su nombre era Aiden Stone Pummels. Era un anciano del octavo reino bastante decente, aunque Tundra lo encontraba insuficiente en comparación con Nortrueaven o Milver Black Petals. Es un asunto de gran importancia, anciano Stone Pummels. ¿Se está recuperando el joven maestro Greyege? Está bien, y mis otros ancianos están de guardia para garantizar su seguridad. Perdió algunos talismanes protectores, pero eso no tiene importancia. Tundra asintió. El niño está bendecido por los cielos. Buena suerte para un protector, estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Qué lástima lo que le pasó a la joven amante de Bearmount. El anciano Stone Pummels suspiró. En efecto. Tantos talentos a lo largo de la historia se perdieron por culpa de incidentes tan desafortunados. Tundra decidió pinchar un poco al anciano. Es un pequeño consuelo, anciano. Si fue el joven amo Greyege, el dolor sigue siendo igual de profundo. El anciano solo volvió a suspirar. De alguna manera, el suspiro del hombre fue más profundo y prolongado. Quizás era un maestro en suspiros melancólicos. Muy cierto. Con esta investigación, creo que el torneo ha terminado. El Tigre de Rayas Blancas impuso una prohibición de entrada para que los investigadores pudieran recorrer toda la ciudad y a todos los posibles sospechosos. 4 ancianos interrogaron a todos, e incluso Tundra no se libró. Durante una semana permanecieron allí para permitir que los investigadores hicieran su trabajo y, al final, no encontraron nada. Y nada logró calmar en absoluto el Bearmount Peak. Tundra, sin embargo, tenía el presentimiento de que quería averiguarlo. Maestro de Septa Tugra, si no le resulta molesto, ¿puedo echar un vistazo al bosque de los 1000 tigres de guerra arcoíris de nuevo? El bosque estaba cerrado para todos excepto para los investigadores, pero ahora que no habían encontrado nada, Tundra pensó que sería más apropiado que él intentara encontrar algo. Se hizo un silencio extraño y antinatural cuando se dieron cuenta de que era una secta de rango medio la que hablaba. Todos se giraron y lo miraron brevemente como si fuera un monstruo. La mirada del maestro de Septa Tugra se cruzó con la suya, y por un instante ambos se miraron. Luego, cedió. Claro. Pero con escolta. La anciana Gurdra Black te acompañará. Curiosamente, el anciano Stone Pummels decidió intervenir. Alguien de los grandes retadores también debería ir. Me ofrezco voluntario para acompañar a Lord Fox. El regresor esperaba escoltas, por lo que esto coincidió mucho con sus expectativas.
El primer lugar que quería comprobar era donde sintió por primera vez el aumento de las energías de Zuja, y era un lugar un poco más alejado de la primera explosión. El tigre de rayas blancas probablemente había recorrido todo el bosque, pero no conocían al enemigo. No como él. Parece que tienes algo que quieres encontrar, señor zorro, dijo Gurdra, con gran curiosidad y diversión. Quizás sea una corazonada. Es peligroso hacer algo basado en una corazonada. Tundra esbozó una leve sonrisa. ¿Qué son los cultivadores sino criaturas caprichosas y divertidas? El primer lugar era un gran estanque, y allí, los sentidos de Tundra se desplegaron. Había peces, bichitos, gusanos y otras criaturas en el estanque, pero se preguntó si habría algo más. No. No en la poza. Miró a otro lado y luego fijó su atención en las rocas y la pequeña colina de piedra tallada por el agua. No había nada. La piedra en sí no tenía nada, y casi siguió adelante cuando vio una simple marca de garra en un conjunto de piedras. Los había visto antes en los pantanos, y sus recuerdos de ese pantano volvieron. Recordó los gusanos gigantes excavadores de tierra que los Zuja manipulaban para cavar túneles secretos debajo. Estaban a gran profundidad. Muchísimo más profundo. Los sentidos de los cultivadores tenían que esforzarse más para penetrar la tierra, aunque a menudo resulta más fácil para quienes cultivan tierra, madera y agua. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que necesitaba un lugar con tierra blanda. Tierra que pareciera recién removida. No ayudó el hecho de que ya había pasado una semana desde el incidente, por lo que la tierra movida ya podría tener algo de follaje. Puede que necesite que ambos me ayuden. ¿Ah? Preguntaron los dos escoltas al unísono. Busco tierra recién removida. Como si el suelo mismo se moviera. Gurdra Black se defendió inmediatamente. Seguro que los investigadores se habrían dado cuenta. Tal vez, dijo Tundra. Al final, no fue difícil encontrar una zona donde la tierra se sintiera menos compactada que el resto. No para Gurdra Black. ¿Cómo es que los investigadores no lo notaron? Estaba en la ladera de una pequeña colina, rodeado de arbustos. Estaba cubierto de hojas, pero era evidente que la tierra había sido removida antes, aunque ya había empezado a endurecerse. Sinceramente, era bastante sutil, así que la mayoría de la gente lo pasaría por alto. Conduce hasta el subsuelo, declaró Lord Black, con sus sentidos terrestres tan profundos como le era posible. El anciano Stone Pummels tenía más curiosidad. Más importante aún, ¿cómo supiste qué encontrar? Considéralo una deducción, declaró Tundra. Si los investigadores no encontraron nada, los asaltantes deben estar escondidos en algún lugar, y supuse que probablemente estaban bajo tierra, o hay cámaras ocultas que desconocemos. La alternativa era que estos ataques tuvieran acceso a reinos espirituales donde podrían ocultarse, y eso es algo que no tenemos forma de encontrar. Es justo, pero los investigadores deben haberlo comprobado. Los puños de Gurdra Black se movieron, y la tierra se movió. Pero al mismo tiempo, el anciano activó un objeto en su muñeca. No me gusta lo que veo. Pido refuerzos. Dos de los grandes ancianos llegaron poco después. Uno de ellos estaba incluso en el octavo reino y, si Tundra no se equivocaba, provenía de otra de las familias prominentes, el clan Bullard. Lord Black, me ha llamado. Los dos miraron entonces el trozo de tierra removida, y Tundra sintió que sus sentidos lo penetraban. Sus rostros se tornaron sombríos. ¿Cómo no lo vimos? Vamos. El Elder Black interrumpió esa pregunta retórica y prefirió concentrarse en seguir adelante. Podemos hablar de nuestros métodos más tarde. El grupo de 5 siguió la tierra ablandada y el túnel finalmente los condujo a las profundidades de las antiguas cuevas de piedra, ocultas en las profundidades de la ciudad. Ninguno pronunció palabra, comunicándose instrucciones exclusivamente a través de mensajes espirituales. Tundra creía que se trataba de un antiguo conjunto de cavernas naturales y, mientras caminaban, podía sentir la repugnante presencia de los insectos que se arrastraban y se movían en los pequeños charcos de aguas húmedas y estancadas. Lord Black fue el primero en investigar, y al recoger a los parásitos que forcejeaban en el estanque, maldijo. Maldición. Alguien los ha estado criando bajo nuestra propia ciudad. El anciano Stone Pummels y Tundra estaban en la parte de atrás. Este era el territorio del tigre de rayas blancas, así que era justo, y una cortesía común entre las sectas, que los 3 lugareños lideraran las investigaciones. Sería un insulto de lo contrario, a menos que pidieran voluntariamente a alguien más que lo hiciera.
Sus puños de tierra aplastaron a los pequeños parásitos en los estanques, pero también guardó algunos dentro de frascos para investigarlos más a fondo. Debe haber más. Encontraron aún más charcas de desove repletas de parásitos Zuja, muchos de los cuales aún se encontraban en sus etapas más pequeñas. En ese momento, solo había pequeños gusanos, y mientras no infectaran a un huésped, eran en su mayoría inofensivos. Los tres ancianos locales escanearon cada rincón y grieta de las cavernas, y finalmente excavaron aún más estanques de desove de parásitos, y luego, encontraron un Wartiger mutante gigante durmiendo dentro de una cámara especializada. Se despertó cuando se acercaron, pero el gran anciano eliminó al mutante de un solo golpe. Protejan la cámara. El amo debe ver esto, dijo Lord Black. El gran anciano activó un artefacto espacial especial. La cámara y la tierra circundante fueron arrancadas de la realidad y absorbidas. Pero no había rastros del cerebro. Quien planeó el ataque ya había huido, cuando encontraron otra zona donde las paredes se convertían en un túnel. Maldito. Dijo Lord Black. Los hallazgos fueron presentados al maestro de secta en el mismo momento en que salieron de las cuevas, y el maestro de secta Tugra se sentó en silencio. Las revelaciones lo perturbaron. Lord Black rápidamente presentó los frascos de parásitos Zuja preservados para que todos los vieran. Pero el pico montículo del oso seguía sin creer el argumento, y Tundra sabía que lo que encontraron no era lo suficientemente sólido. Sin alguien a quien culpar del crimen, el gran anciano del montículo del oso aún sentía una sensación de vacío, pues claramente aún albergaba un intenso dolor y vergüenza por su fracaso. No había ningún asesino. No había ninguna facción o partido que pudieran identificar. A estos parásitos se les conoce como los Zuja. El maestro de secta Tugra alzó una extraña lanza, y Tundra sintió un poder increíble emanando del arma. El mundo parecía más tranquilo, más sereno en su presencia. Los vientos susurraban, sus pasos amortiguados. Todo lo silenciado solo amplificó la única voz que no lo era. El pico montículo de oso frunció el ceño. Estos bichos no han sido más que una molestia, seguro que alguien más los está utilizando. Alguien que quiere debilitar a la próxima generación del pico montículo de oso. En ese momento, el anciano Stone Pummels de las espadas oscilantes sugirió lo contrario. Me cuesta entender qué gana el tigre de rayas blancas con esto si no se detiene el desastre. Claro, perdemos a nuestra generación más joven, pero ¿está en peligro nuestra verdadera fuerza de combate? No. Los tigres de guerra del séptimo reino no son nada ante nuestro poder. El anciano de Bearmount Peak lo fulminó con la mirada. Toda esa inversión. Nuestros esfuerzos. El pico Bearmount tiene muchas amantes jóvenes. Seguro que alguien podrá reemplazar a la que se perdió, dijo un gran anciano de las 100 alas. Eso, por desgracia, solo enfureció al anciano del pico montículo del oso. Respondió con una mueca de desprecio. ¿Qué sabe una secta que cría insectos a miles sobre el valor de la progenie? Para ti, la cantidad es lo único que importa. Los grandes ancianos de las dos sectas se miraron fijamente y Tundra tuvo que retroceder 2 pasos. Sus auras espirituales se encendieron y lucharon, y la sala se tensó. Tundra sintió un poco de esa energía azotarlo, pero aún así le costó bastante energía bloquearla. ¿Ah, sí? ¿Así que el oso herido aún tiene energía para enseñarte los colmillos? Preguntó el anciano de las 100 alas. ¿Tan desagradable es la verdad? Viniendo de los hombres insecto, no puedo evitar preguntarme si estos parásitos son uno de los suyos. Un grifo. No fue más que un toque. Pero toda la sala quedó en silencio y toda la energía fue drenada por esa misma poderosa arma espiritual. Basta. Anciano Zurma de las 100 alas, ¿qué sabe de estos parásitos? No es de los nuestros, y estos bichos tienen una malicia que ni siquiera el más grande entre nosotros se atrevería a enfrentar. Parece que le tienes miedo a unos gusanos. Habló el anciano del pico montículo del oso, pero un segundo golpe de la lanza del maestro de secta le quitó el aliento. Basta de provocaciones, anciano. Ya hemos perdido a uno de los mayores genios de nuestra generación. No hay necesidad de librar guerras más grandes para perder más, declaró el maestro de secta Tugra, y luego se volvió hacia el anciano Zurma. ¿Podrías explicarnos más? Nuestro conocimiento sobre estos bichos ha sido bastante limitado. Entonces, Tundra se dio cuenta de algo que hubiera deseado saber hace mucho tiempo.
Nuestra gran anciana Zanma recolectó estos parásitos hace unos 1000 años y los ha estado estudiando, y dentro de las 100 alas hay una profunda advertencia de nunca tocarlos. Una vez intentó comunicarse con estos bichos y sintió una presencia llena de malicia en su interior. Incluso hoy, podía escuchar sus susurros y su odio la abrumaba. Me dijeron por rumores que el anciano Zanma supuestamente está loco, dijo el maestro de secta Tugra, inclinándose hacia adelante. Los efectos de comunicarse con los insectos la llevaron a la locura, pero aún tiene momentos de lucidez. Pero esto era importante, así que Tundra preguntó sin querer. Si hubiera podido conocer a alguien que hubiera estudiado a fondo el parásito de Zuja, ¿qué ventaja habrían obtenido? ¿Podemos echar un vistazo a sus hallazgos y aprendizajes? Ah. No los tengo a mano, pero si nos visita, señor zorro, con gusto los compartiremos. Estos bichos parásitos son asquerosos, dijo el anciano Zurma. Tundra decidió de inmediato que esto era lo suficientemente importante como para desviarse. Si me permite la molestia, ¿puedo visitar su secta inmediatamente después? Naturalmente, esto despertó la curiosidad de todos en la sala. La anciana Gurdra Black preguntó. Oh, Lord Fox, me sorprende que esté tan interesado en estos bichos. Cuanto más se aprende sobre estas criaturas, mejor preparado se está, dijo Tundra, y decidió dar una pista no tan críptica. Después de todo, los bichos pueden parecer pequeños ahora, pero no hay que subestimar su potencial de gran caos y destrucción. El anciano Zurma se encogió de hombros. No debería haber problema. Haré que escriban un mensaje para que puedan prepararse para su llegada. El maestro de secta Tugra aplaudió. Una evaluación justa, quizás. Nosotros también deberíamos aprender un poco más sobre estas cosas. Pero el anciano del pico montículo del oso no quedó satisfecho y volvió a centrar la conversación en la investigación. Maestro de secta, no nos desviemos del motivo de nuestra visita. No cambia que uno de los míos murió en sus tierras, y mi maestro de secta exigirá una indemnización. Aunque no podamos localizar a un agresor. Tugra del tigre de rayas blancas dejó escapar un suspiro casi parecido a un suspiro. Es un giro de los acontecimientos muy desafortunado. Lo que se suponía que sería una competencia entre nuestras jóvenes generaciones se convirtió en una tragedia. Haré que se pague una indemnización adecuada, pero permítanos un año para reunir los recursos y tesoros necesarios para una restitución que valga la pena. Ahora todos los ojos estaban puestos en el anciano de Bearmount Peak, sobre si aceptaba los términos del maestro de la secta. Hizo una pausa y, tras una larga reflexión, respondió. No soy un hombre irrazonable, maestro de secta Tugra. En nombre del pico montículo del oso, esperaremos la restitución. Capítulo 100. La reunión terminó y, cuando todos los demás se marcharon, Lord Gurdra Black le pidió que se quedara. Señor Zorro, ¿le importaría quedarse atrás un momento? Tundra se giró y no tuvo más remedio que aceptar. La gran sala de reuniones les parecía demasiado grande. El maestro de secta Tugra estaba sentado en su trono, y su lanza parecía especialmente prominente ahora que estaba mucho más cerca. Había algo extraño en esa lanza desde la primera vez que la vio. Algo familiar y, a la vez, diferente. Me dijeron que has contribuido enormemente al descubrimiento del subsuelo de nuestra ciudad, comenzó el maestro de secta. Tundra se lo tomó con calma. No fue gran cosa, solo una deducción después de pensarlo un poco. ¡Qué pensamiento tan inspirador!, respondió el maestro Tugra del tigre de rayas blancas. Y excepcionalmente sospechoso. Escuché todos los detalles de Lord Black, y no puedo evitar pensar que parece saber exactamente lo que buscaba. Así que uno no puede evitar preguntarse si estamos tratando con un agente doble. O quizás, incluso con la mente maestra. Después de todo, es la primera vez que lo invitamos a este torneo, y esto sucede. Tundra decidió no responder a esa pregunta. Cuanto más intentaba explicar, más sospechoso le parecía todo. En cambio, se mantuvo firme y sintió el aura del maestro del noveno reino pesar sobre él. Era como si 10 tigres gigantescos rodearan su alma, esperando aprovechar su momento de debilidad. Tal peso y presencia eran propios del noveno reino, y resultaban nostálgicos. Ojalá no le apuntaran a él. Era pesado, y su séptimo reino no pudo resistirlo. Su alma hizo todo lo posible por protegerse. Sintió un gran peso en todo su cuerpo y se le doblaron las rodillas. Las garras y la palma de un tigre espiritual le presionaban la cabeza. Su cuerpo se esforzó por soportar su peso. Pareces seguro de tu inocencia, dijo Tugra.
A Tundra le costaba incluso hablar, pero se obligó a responder de todos modos. La verdad es la verdad. No necesita explicación. No hice nada, así que no tengo nada que temer. El peso del maestro de la secta se intensificó, y ahora, las rodillas de Tundra estaban en el suelo. Se esforzó por levantar la cabeza, pero aún así se obligó. Es un maestro de la secta de la nieve verde, y no se acobardaría. Sus energías espirituales fluyeron a través de su cuerpo y, por pura voluntad, se obligó a ponerse de pie. Muchos otros se muestran desafiantes, incluso en este punto, dijo el maestro Tundra. Como debe ser, respondió Tundra, mientras un poco de sangre le brotaba de la comisura de los labios. ¿Qué cultivadores seríamos si no fuéramos desafiantes? Sobre todo contra quienes intentan dominarnos. Lo que tengo que hacer ahora, si de verdad eres inocente, es disculparme. Pero por la seguridad del tigre de rayas blancas, debo saber la verdad. Tundra sonrió, y Tundra se preparó para lo que estaba por venir. Fue obvio cuando lo señalaron. Antiguo rompesol, juzga el alma de este hombre y revela su valor. La extraña lanza en la mano izquierda de Lord Tundra brilló con una luz naranja surrealista y atravesó a Tundra con un intenso y poderoso rayo naranja. El rayo no lastimó la carne, pero Tundra sintió que la atravesaba y tocaba su alma. Él se retorció. Era como si su alma estuviera en llamas. Pero esta no era la primera vez que otros cultivadores quemaban su alma. Los fuegos del antiguo rompedor de sol eran energía. Hostil, pero energía al fin y al cabo. Despojado de esa hostilidad, esa energía podía usarse de manera positiva, y así, por pura voluntad, forzó a su propia alma a salir para consumir los fuegos del antiguo rompedor de sol. Estoy impresionado, Lord Fox. Lord Tundra seguía sentado, pero ahora se inclinó hacia adelante para observar la situación con total atención. Diría que ningún cultivador de mi secta habría sabido hacer lo que acaba de intentar. Tundra no estaba en condiciones de responder. Se le agrietaba la piel mientras su alma luchaba por combatir y consumir las energías hostiles del antiguo rompedor de sol. Su espíritu se adentró en las diversas manchas de energías hostiles y se adentró en ellas para luchar y extraer ese remanente de intención hostil. Sin intención, las manchas de energía no harían nada. Se transforman en poder sin propósito. El poder, flotando, podría ser absorbido por su alma para combatir los otros fuegos. Poco a poco, fue venciendo el fuego del rompedor de sol que ardía en su alma. Permaneció de pie, cubierto de grietas y cortes. Había partes que ya empezaban a sangrar. Pero ya no había fuego en su alma, y sintió que se fortalecía un poco más. Un pequeño reino menor. Séptimo reino, cuarta etapa. Pero al mismo tiempo, estaba seguro de que los fuegos del rompedor de sol ya habían cumplido su propósito. Un fuego extraño ardía en su alma. Lord Tundra aplaudió. Y me alivia saber que no eres uno de estos conspiradores. Lord Black, por favor, trae algunos refrigerios y un elixir para nuestro invitado. Lord Black parecía haberse preparado de antemano, ya que le presentó a Tundra una caja con un elixir y una copa de agua celestial pura. Primero bebió el agua, y primero los fuegos remanentes, extinguidos por completo por el agua celestial pura. Humo y niebla emergieron de su cuerpo durante unas cuantas respiraciones, y luego cesaron. Tomó entonces el elixir herbal ilustre y sintió una inmensa energía sanadora fluir por su cuerpo. Su alma extrajo entonces esas energías sanadoras y las canalizó a través de las heridas que sentía. Bueno, apreciamos la verdad, señor Zorro, admitió el maestro Tundra. El fuego remanente era como un elixir de la verdad, y solo podía suprimir sutilmente sus efectos. Tenía experiencia, respondió Tundra, mientras un extraño calor persistía en su alma. Los efectos del antiguo rompesol no se extinguían tan fácilmente. Luché contra estas cosas una vez, y recuerdo que tienen predilección por los pantanos y las cuevas subterráneas. Así que sospeché que podrían haber encontrado alguna cavidad en las profundidades que les sirviera de hogar. Hay cavidades por todas partes. La mayoría de estas cavidades subterráneas son pequeñas, causadas por el flujo de agua a través del suelo y las diferentes capas de roca, sedimentos y diferentes tipos de tierra. Pero en estas tierras rocosas que forman los cimientos de la ciudad natal del tigre de rayas blancas, había muchas más cuevas de este tipo. Ya veo. Me gustaría presionarte para que expliques más, pero veo que es algo que no dirás, y dada tu inocencia, no es apropiado forzarte más. El maestro de secta Tundra se levantó y se acercó. Su voz era casi un susurro. Estás volando demasiado cerca del sol, señor Zorro.
Deberías concentrarte en tu fuerza. Tundra no pudo evitar suspirar. Aún sentía los efectos del antiguo rompedor de sol en su corazón, y ante esa pregunta, sintió como si el maestro de secta lo estuviera provocando. Tundra respondió, quizás de forma inusual. Así es el destino, ¿no? Veo que estas fuerzas oscuras buscan sembrar la discordia entre las sectas mayores. Quieren que usemos nuestros inmensos poderes unos contra otros. ¿Cómo no voy a intervenir y ayudar, aunque no sea apto para la tarea? Me llevaría años llegar al 8º nivel, y décadas, si no siglos, al 9º. ¿Es una excusa? Si puedo hacer lo correcto, incluso si tengo que salir al sol, que así sea. El maestro de secta Tugra sonrió. Una sonrisa cálida, comprensiva, increíblemente orgullosa. No. Pero eso no detuvo las palabras en su mente. Tundra continuó. No puedo. No puedo permitir que las grandes sectas se ataquen entre sí, especialmente cuando más las necesitamos. El amo del tigre de rayas blancas caminó y tomó una taza de té azul. Los efectos del antiguo rompedor de sol son un poco fuertes, toma, un poco de té para lavarte. El regresor terminó la taza en un abrir y cerrar de ojos y se sintió mucho mejor. También se dio cuenta rápidamente de que acababa de ser manipulado. Es un alivio, señor Zorro, que podamos estar seguros de su inocencia, respondió el maestro de secta Tugra. Al escuchar su apasionada súplica, no puedo evitar reevaluar mis propios pensamientos sobre la amenaza que esta gente representa para todos nosotros. Lord Gurdra Black concedió. Le hemos quitado demasiado tiempo, Lord Fox. Venga, déjeme acompañarlo. No me gustó nada, dijo Tundra mientras los dos salían. Se sintió engañado, intimidado, y todo salió más o menos como quería el maestro de secta Tugra. Pero no era lo suficientemente fuerte para resistir los efectos de semejante tesoro. Lo entiendo, y le pido disculpas. Mi señor se encargará de las reparaciones, y lo que ha dicho es un secreto. Lord Black se mostró sorprendentemente amable, y no con su habitual arrogancia. Esas promesas son inútiles. Tundra desahogó sus frustraciones. No estaba preparado ni conocía todas las capacidades del rompesol antiguo. Sin duda, era una herramienta de la que había oído hablar antes, pero claramente había secretos que desconocía. Yo también lo entiendo. El mundo necesita hombres como tú. Los hombres que aún se aferran a los códigos antiguos son escasos y difíciles de encontrar. Los tigres no somos tan honorables. Nuestra reputación en el mundo no es muy buena, y no tenemos otra opción. Somos carroñeros. Somos oportunistas, y usamos nuestra fuerza para sacar ventaja. Algunos incluso dicen que somos escoria por intimidar a los débiles. Pero si eres uno de nosotros, como grupo, cuidamos de los nuestros. ¿En serio? Oigo cosas diferentes de los discípulos. Y viendo cómo tratas a los sospechosos, me inclino más a creerles a tus discípulos. A los discípulos de bajo nivel no les parece así. Pero los ancianos de las 3 familias nos cuidamos mutuamente, aunque toleremos, aceptemos e incluso fomentemos bastante rudeza entre nuestros cachorros. Los tigres no son blandos. Nunca debimos serlo. Quienes aspiran a ser tigres deben tener las garras y los colmillos para cortar nuestras rayas, la voluntad de defender lo que es nuestro y el temple y la fuerza para reclamar nuestro territorio. La búsqueda de nuestros objetivos a menudo nos obliga a pisar piedras y rocas, y a dañar a inocentes. Ya veo. Tundra se sentó, y supo que el contexto del término inocente solo se refería a otros cultivadores a quienes consideraba iguales. Los mortales ni siquiera eran inocentes. A los ojos del tigre, no eran más que hormigas atrapadas en el lugar equivocado. Descansen en paz. Es una pena que el torneo se haya cancelado, pero tendremos otras oportunidades para reencontrarnos. Tundra, por el contrario, no quería volver a encontrarlos. A Celestia no le gustaba mucho estar bajo arresto domiciliario, y los anfitriones les dijeron claramente que debían intentar quedarse en casa por su propia seguridad durante ese periodo, pero todos sabían de qué se trataba. Nadie debía ir a ningún lado hasta que se resolviera el asunto, ya que implicaba un posible conflicto entre las sectas de los grandes pretendientes. Estás muy relajado, dijo Celestia al ver a Yavin cómodamente sentado en uno de los divanes. La vista de su casa de huéspedes era fantástica. Daba a un pequeño lago, y a lo lejos se veían las calles de la ciudad. No es difícil para los cultivadores espiar distraídamente a los mortales del otro lado. Estamos tan seguros como podemos, Lady Gale respondió Yavin, mientras pasaba la página de un pergamino recién escrito.
Probablemente se trataba de un expediente sobre los acontecimientos recientes, algo procedente de las diversas redes de informantes. La noticia ya se ha difundido, y tengo entendido que el maestro de secta del Pico Montículo del Oso ya envió una carta. Oh. Celestia pensó que habría una respuesta más contundente. Una carta sonaba casi normal. Olvidó lo poco que importan las vidas a los ojos de los cultivadores poderosos. Su dolor proviene principalmente del potencial perdido, los recursos perdidos y todas las herencias y tesoros que antes se habían perdido y que ahora han desaparecido. Creo que nos permitirán partir dentro de unos días. ¿Cómo lo sabes? Yavin reflexionó un momento y luego profundizó. La investigación terminó hace 3 días, y ahora solo queda un regateo entre los representantes de las distintas sectas. Dado que solo una secta de los grandes retadores perdió la vida de discípulos, incluso siendo solo uno de sus 10 competidores, no es un desastre tan grave. Incidentes como este ocurren en batallas y torneos constantemente. Así que, si no me equivoco, permitirán que las sectas de los grandes retadores se retiren primero, y luego será el turno de la secta de rango medio. Ambos estaban a punto de decir algo, pero se detuvieron al mismo tiempo. Sintieron el regreso de Tundra a la casa de huéspedes. Su marido parecía exhausto, como si hubiera sufrido mucho. Simplemente respondió. Podremos irnos en 3 días, y el arresto domiciliario se levantará esta noche, declaró Tundra. Aprovéchalo al máximo y aprovecha esta oportunidad para ver la ciudad. Por mi parte, iré a descansar un poco. Celestia encontró a su esposo meditando en silencio. Sus energías espirituales estaban inusualmente tranquilas, pero sus instintos le decían algo más. ¿Está todo bien? Preguntó ella. Yavin guiará al grupo a casa. Yo me uniré a la secta de las 100 alas en un viaje para visitar a un anciano. Estás evadiendo. Soltó Celestia. Las miradas de Tundra y Celestia se cruzaron, y entonces él suspiró. El maestro de secta Tugra usó un artefacto conmigo para obligarme a decir lo que pensaba. Estoy lamentándome por lo mal que me fue. Celestia no supo cómo responder. Así que no lo hizo. En cambio, se sentó a su lado y esperó. Tras unos momentos, finalmente confesó. Es raro que me cuentes tus frustraciones. A veces, a los demás nos parece que no tienes ningún reto en combate ni en cultivo. Tundra hizo una pausa y sonrió. La brecha entre nuestros reinos de cultivo es demasiado grande, y ese poder es demasiado poderoso para que ni siquiera yo pueda superarlo. Parece cuestión de tiempo. Mucho, mucho tiempo. Pensé que se sentiría menos largo. Celestia esperó un momento. Para ti. La habitación de invitados era claramente demasiado grande para 2, pero es el diseño estándar de las habitaciones de invitados. Los cultivadores son tratados como reyes, especialmente los maestros de secta. Tundra observó a Celestia mientras revisaba un cajón lleno de pequeños recipientes de vidrio, cada uno con un tipo y sabor diferente de hojas de té. Estaban marcados y escritos a mano, con una caligrafía exquisita. Es raro verte tropezar, admitió Celestia. Tundra parecía nostálgica. No es la primera, ni será la última. ¿De verdad? ¿Cuál es el peor? La sexta esposa tenía genuina curiosidad y se preguntaba qué lo hacía así. El regresor esperó y removió el té en su taza. Le costó mucho pensar, aunque casi parecía que buscaba una respuesta en los remolinos de las hojas de té. Tomó un sorbo y suspiró. ¿Por dónde empiezo? Celestia sonrió suavemente, quería comprender el tipo de dolor que hacía que alguien tan seguro y testarudo como Tundra se diera cuenta de los errores de sus caminos. Hubo una batalla contra otra secta que salió mal. Dividí a los ancianos para lanzar un ataque de pinza. La batalla fue una victoria, pero reñida. Perdí a Severiano en esa batalla, y fue doloroso. Aunque obtuvimos una victoria, el premio que buscábamos se perdió hace tiempo. Nuestro objetivo logró alejarlo antes que nosotros. Eso es malo, respondió, pero la verdad es que no entendía el contexto de esa muerte. ¿Fue importante para la secta en aquel entonces? Mucho después, hubo una guerra entre los grandes retadores, y por aquella época también se nos consideraba uno de ellos, aunque se debate mucho si lo merecíamos. Luchamos contra las profundidades duraleras, en el extremo sur, por territorio. Entramos en una formación espiritual, y perdí a 1/3 de mis discípulos jóvenes y a 5 de mis mayores. Estaba en el 9º reino entonces, y, por alguna razón, confiaba demasiado en mi fuerza.
Todavía reflexiono sobre eso a veces, preguntándome qué me llevó a tomar esa decisión. Empecé a estudiar formaciones a fondo después de esa batalla. Tundra esperó y se sirvió una segunda taza. Pero quizás, el mayor tropiezo fue mi incapacidad para curar tu parásito Zuja. A ti y a los muchos descendientes que vinieron después de mí. Todo por ser demasiado orgulloso, persiguiendo un objetivo que al final no tenía sentido. Una gran secta no significa nada si sus discípulos y ancianos no tienen motivos para permanecer juntos y realmente desean estar juntos en una secta. Celestia se sonrojó levemente al oír hablar de su supuesta infección. Tundra se la explicó una vez, pero no lo entendió del todo. No hasta la reciente aparición de la mutante Zuja. Honestamente, era la primera vez que se topaba con mutantes tan fuertes. Así que, se aferró a las palabras de Tundra y decidió desviar la conversación para hablar de cómo él consideraba que el objetivo carecía de sentido. ¿Acaso el 10º reino carece de sentido? El poder y la comprensión conceptual son diferentes del propósito. El poder sin un principio quizás no sea más que un desastre natural o un desperdicio de energía. Mientras terminaba su segunda taza, por un breve instante, ella sintió como si su esposo tuviera miles de años más. La forma en que miraba a algún lugar, o quizás a ningún lugar, con 1.000.000 de cosas en la mente que lo agobiaban. El poder por el poder es como perseguir una ilusión. Una vez que la atrapas, descubres que la ilusión se desvanece. Pero el poder es real. Vacío, dijo Tundra. Y reaccionario. Estaba en un círculo vicioso de reacciones constantes ante una crisis tras otra, persiguiendo y defendiendo un orgullo que no me correspondía defender, luchando en nombre de la familia, por una familia que solo existe de nombre. ¿Era realmente tan mala la familia? No les hablo más allá de sus problemas. O de los conflictos que tuvieron. No había afecto, solo obligación y codicia. Cumplí con mi deber como proveedor y guardián, pero dejé sus corazones desorientados, perdidos y confundidos. Para llenar el vacío de mi alma, busqué el poder, y eso solo agravó el abandono. Fue cuando desperté y los miré a todos una vez más, que me di cuenta de que podía deshacer todo eso. Celestia esperó un momento y preguntó. Pensó en las palabras con detenimiento. ¿De verdad hubo un momento en que todo cambió? ¿Dónde crees que se desvió? El regresor no tenía una respuesta inmediata. Tenía que pensar, y recordar esos pensamientos y recuerdos le causaba un gran dolor. Los dos se sentaron en silencio mientras sus mentes daban vueltas. Llegó como un goteo. Un montón de pequeños cortes. Tu desaparición. Las muertes de Ellie, Marin y Ana. Pero creo que fue la pérdida de mis compañeros ancianos lo que realmente me llevó por ese camino de destrucción y guerra sin sentido. Severian, John y Hassen eran mis confidentes más cercanos y personas a las que consideraba verdaderamente amigos. Mantuvieron la atención de nuestra secta, incluso cuando se quedaron atrás de los nuevos ancianos que se unieron y se fusionaron con la Nieve Verde. John, en retrospectiva, era lo más cercano que tenía a un amigo con una sólida brújula moral guiada por las viejas costumbres. Cuando los perdí a los tres, creo que fue entonces cuando me convertí en un tonto poderoso pero ciego. Me absorbí en la alquimia, la guerra y el crecimiento a toda costa. La secta creció en tamaño a medida que me fusionaba y sumaba más a la contienda. Enfrenté a las facciones dentro de la secta entre sí y recompensé la competencia generosamente. Tenía ancianos buenos y fuertes. Líderes competentes que llevaron a cabo mi ambición. Pero al final, realmente me sentí solo en la cima. ¿Nunca intentaste cambiarlo? Lo hice. Intenté educar a estos buenos ancianos y esperaba que me apoyaran en la cima. Entonces, la plaga de Zuja irrumpió en el mundo y nosotros intentábamos protegernos. También los subestimé, igual que las grandes sectas actuales los subestiman. No sabía que su alcance fuera tan amplio, no sabía que su apoyo fuera tan profundo y fuerte, y no comprendía lo poderoso que era su verdadero maestro. Pensaba en ellos como cultivadores demoníacos, una amenaza peligrosa, una molestia, una plaga poderosa y molesta, pero no una que acabaría con el mundo tal como lo conocemos. Bueno, la retrospectiva suele ser más clara que la previsión, dijo Celestia con una sonrisa. Muchos oráculos y adivinos sacrificaron tortugas espirituales para saber lo que ya se sabe con certeza. No funciona así, mi querida esposa, aclaró Tundra. El tiempo nunca ha sido una línea recta. Soy prueba de ello. Sin embargo, pensar así no sirve de nada. Para mí, esto es el presente, y ese futuro ya es cosa del pasado.
Es como si el punto de partida del mundo se duplicara y los experimentara uno tras otro. ¿Eh? Para que yo pueda cambiar el futuro, debe ser incierto. Así, mi versión pasada, esa versión alternativa, no es más que un duplicado. Ese pasado es inmutable, pero esta vida, este futuro, es su propio conjunto de tiempos. Debo admitir que no lo entiendo del todo, admitió Celestia. Los pensamientos la mareaban. Fin del capítulo 100.